Mis padres exigentes intentaron hacerme asumir la culpa, cuando mi hermano, el hijo de oro, robó y estrelló mi coche, estando ebrio. Mintieron a la policía, porque en la prisión arruinaría su vida. Ahora, tanto mi hermano como mi padre, están encerrados. Soy Liam. Tengo 28 años, y mis propios padres intentaron enviarme a prisión para proteger a mi hermano, el hijo de oro, después de que robara y estrellara mi coche, mientras conducía ebrio. Antes de contarte cómo esa única noche terminó con el imperio empresarial de mi padre al borde del colapso y mi hermano enfrentándose a un juez, déjame saber, en los comentarios, desde dónde estás viendo esto. Siempre es genial ver hasta dónde viajan estas historias. Es divertido, las cosas que uno recuerda. No son los gritos o las amenazas lo que más te acompaña. Son los momentos de tranquilidad, los silencios que lo dicen todo. Para mí, ese momento es ahora mismo, sentado aquí en la mesa de mi cocina, mirando un documento de aspecto oficial. El papel es grueso, cremoso, con un membrete formal de la Corte del Condado. La citación, una orden legal para que comparezca como testigo en el caso contra mi propio padre. Mi novia, Chloe, me puso la mano en el hombro hace un minuto. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. Su toque es la única calidez en la habitación, que de repente se siente fría a pesar del sol de la tarde que entra por la ventana. Simplemente asentí, incapaz de articular palabra. Sí, es solo papel. Pero no lo es, ¿verdad? Nunca es solo papel. Esta sola hoja es la culminación de toda una vida, en la que me dijeron que era el segundo mejor. Que mis sentimientos no importaban. Que mi propósito era limpiar los desórdenes que mi hermano mayor, Noah, dejaba a su paso. Toda mi vida fui el amortiguador de su imprudencia. Mi padre, David, es una persona muy importante en nuestra ciudad. David Henderson Construcción. Su nombre es sinónimo de éxito, de poder. Es el tipo de hombre que domina una habitación, solo con entrar en ella, ruidoso, seguro de sí mismo y siempre, siempre en control. Mi madre, Sara, es el lado más suave de esa moneda de acero. Una profesora de secundaria, respetada y querida. El tipo de mujer que puede hacerte sentir culpable, con solo un suspiro y un decepcionado movimiento de cabeza. Y luego está Noah, mi hermano. Solo un año mayor que yo, pero bien podría haber nacido con una corona en la cabeza. Era el atleta, el encantador, el que no podía hacer nada malo, incluso cuando todo lo que hacía estaba mal. Toda esta historia, todo este desorden que trajo esta citación a mi mesa, es sobre un coche, un Ford Crown Victoria de 1999, un viejo coche patrulla. Podría parecer algo extraño de amar, pero ese coche era mi libertad. Fue lo primero en mi vida que fue verdaderamente 100% mío, un regalo de la única persona de mi familia que realmente me vio, mi tío Frank. Y no pudieron soportarlo. No pudieron soportar que yo tuviera algo que Noah no tenía. Algo que él no podía simplemente tomar. Así que lo tomó de todos modos. Y al hacerlo, encendió una mecha que había estado ardiendo a fuego lento durante 28 años. Mis padres pensaron que podían apagarlo, como siempre lo hacían. Pensaron que el dinero, el poder y un poco de chantaje emocional, podrían hacer que todo desapareciera. Pero olvidaron una cosa. Olvidaron lo que aprendí hace mucho tiempo. Una lección que está a punto de costarles todo. El papel no olvida, y no sabe mentir. Para entender por qué no me rendí, como se suponía que debía hacerlo, tienes que entender cómo era crecer en mi casa. Por fuera, era el sueño americano. Una gran casa de 2 pisos en un bonito barrio suburbano. Un césped bien cuidado, 2 coches en la entrada. El negocio de construcción de mi padre estaba despegando, y mi madre era una querida profesora de inglés en la escuela secundaria local. Parecíamos perfectos, pero dentro de esas paredes, había un veneno silencioso que se filtraba en todo. Ese veneno era el favoritismo. Recuerdo tener unos 8 años. Para mi cumpleaños, recibí una increíble nave espacial de Lego. Era el set más grande que había tenido, más de 1000 piezas. Pasé todo el fin de semana encerrado en mi habitación, siguiendo las instrucciones a la perfección. Cuando terminé, era mi obra maestra. La puse en el estante más alto de mi habitación. Unos días después, llegué a casa de la escuela y la encontré en pedazos en el suelo. Noah, que tenía 9 años,
Estaba de pie sobre los restos, sosteniendo la pequeña figura de astronauta. Parecía aburrido simplemente sentado ahí, se encogió de hombros, como si explicara el tiempo. Las lágrimas corrieron por mi cara. Bajé corriendo, donde mi madre corregía papeles en la cocina. Mamá, Noah rompió mi nave espacial. Ella suspiró. Ese suspiro largo y cansado, que reservaba solo para mí. Ni siquiera levantó la vista de la pila de ensayos. Liam, ya sabes cómo es tu hermano. Tiene mucha energía. Es solo un juguete. Puedes reconstruirlo. Pero me llevó una eternidad. Lo hizo a propósito. Justo entonces, mi padre entró, sus botas de trabajo resonando en el linóleo. Vio mi cara, luego miró hacia las escaleras. ¿De qué va tanto llanto? Noah destrozó mi nave de Lego, gimoteé. Mi padre me miró y su expresión se endureció. ¿Y qué hiciste para provocarlo? Nada. Estaba en mi estante. No me mientas, hijo, dijo, su voz bajando a ese tono bajo y peligroso. Noah no haría eso sin ninguna razón. Probablemente no le dejaste jugar con él. Necesitas aprender a compartir. Ese fue el momento en que mi cerebro de 8 años entendió las reglas del juego. Regla número 1, Noah nunca se equivoca. Regla número 2, si Noah hace algo mal, es culpa de Liam. No eran solo juguetes. Era todo. Cuando estaba en 5º grado, tuvimos una feria de ciencias. Trabajé durante semanas en un modelo de volcán con bicarbonato de sodio y vinagre, incluso construyendo un pequeño pueblo de papel maché en la base. Era un proyecto clásico, pero lo hice bien. Noah, un estudiante de 6º grado, olvidó su proyecto hasta la noche anterior. Juntó algunas piedras del jardín en un trozo de cartón y lo llamó tipos de rocas. En la feria, mi volcán hizo erupción perfectamente. La multitud de padres lo oía. Noah estaba junto a su cartón y señalaba las rocas. Cuando se anunciaron los premios, ninguno de los dos ganó una cinta. De camino a casa, mi padre le dio una palmada en la espalda a Noah. No te preocupes, campeón. Las ferias de ciencias son para nerds de todos modos. Tienes talento de verdad en el campo de fútbol. Luego se volvió hacia mí en el espejo retrovisor. Quizás si pasaras menos tiempo jugando con vinagre y más tiempo practicando, también serías titular, Liam. Mi volcán fue olvidado. Mi esfuerzo fue invisible. La lección definitiva en la justicia familiar Henderson llegó cuando tenía 17 años. Había tenido mi licencia de conducir durante 6 meses. Era meticuloso. Seguía todas las reglas. Una noche, estaba dando marcha atrás con la preciada camioneta de mi padre, en nuestra estrecha entrada. Calculé mal por 1 pulgada, y la goma del parachoques apenas rozó el revestimiento de ladrillo del garaje. Dejó una pequeña mancha negra en el ladrillo y un leve rasguño en el parachoques de plástico, uno que solo se podía ver si la luz le daba justo. Mi corazón latía con fuerza. Entré e inmediatamente confesé a mi padre. Papá, lo siento mucho. Estaba dando marcha atrás y apenas toqué el garaje. Hay un pequeño rasguño en el parachoques de la camioneta. Él salió furioso, inspeccionó el rasguño como un investigador de la escena del crimen, y luego su cara se puso furiosa. ¿Un pequeño rasguño? ¿Un pequeño rasguño? ¿Tienes idea de cuánto cuesta esta camioneta? Esto se trata de respeto, Liam. Respeto por la propiedad ajena. Claramente no tienes ninguno. Mi castigo fue rápido y severo, privilegios de conducir revocados por 1 mes. Y cada sábado de ese mes, tuve que lavar y encerar su camioneta de arriba abajo para aprender la lección. 6 meses antes, Noah, quien acababa de obtener su licencia, llevó el sedán de mi madre a una fiesta. Intentó estacionar en paralelo y raspó todo el lado del pasajero, contra un poste de metal, dejando un horrible corte de 20 pies de largo en la pintura. Llegó a casa ebrio y ni siquiera lo mencionó. Mi madre lo descubrió a la mañana siguiente. ¿La reacción de mi padre? Salió, vio el daño, y soltó una risa corta. Le puso el brazo alrededor de los hombros de un Noah con resaca. Bueno, esa es una forma de aprender tus límites, hijo. Llamemos al taller de carrocería.
Todo hombre tiene algunos golpes y rasguños, cuando está aprendiendo. Golpes y rasguños. Mi pequeño rasguño fue una lección de respeto. Su enorme corte fue un rito de iniciación. El mensaje era claro, se me exigía un estándar de perfección, mientras que Noah era calificado con una curva tan generosa que era prácticamente un círculo. Mi única vía de escape era mi tío Frank, el hermano de mi madre. Era policía, detective, y tenía un detector de mentiras incorporado que se disparaba cada vez que estaba cerca de mi familia. Nunca dijo nada directamente, pero lo vio. Aparecía en las cenas familiares y mientras todos estaban embelesados con el último trofeo de fútbol de Noah, él se sentaba conmigo y me preguntaba sobre mi clase de dibujo técnico o la computadora que estaba construyendo. Me hablaba como si fuera una persona, no un problema. El día que cumplí 18 años, tenía mis maletas hechas. Tenía un trabajo a tiempo parcial en una tienda de comestibles y había ahorrado lo suficiente para un depósito de seguridad de un apartamento cutre. El tío Frank apareció en la casa. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando mis bolsas de lona. Me voy, dije, sin mirarle a los ojos. Mi madre estaba al fondo, secándose los ojos con un pañuelo. No sé por qué haces esto, Liam. Estás destrozando a esta familia. El tío Frank la ignoró. Me miró. ¿Tienes un sitio? Más o menos, murmuré. No, no lo tienes, dijo, con voz firme. Vas a venir a quedarte conmigo. La habitación de invitados está vacía. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Sin alquiler, solo ayuda en casa y termina la escuela. Miró a mi madre. Sara, el chico necesita espacio. Es lo mejor. Ese fue el día en que mi vida realmente comenzó. Vivir con el tío Frank fue como respirar aire fresco, después de estar atrapado en una habitación llena de humo. Las reglas eran simples, sé honesto. Limpia lo que ensucias y trabaja duro. No había juegos mentales, ni significados ocultos. Me enseñó cómo cambiar el aceite de su vieja camioneta, cómo arreglar un grifo que goteaba, cómo presupuestar mi dinero. Me enseñó a ser un hombre, algo que mi propio padre, a pesar de toda su fanfarronería, nunca se había molestado en hacer. En mi 21º cumpleaños, el tío Frank organizó una pequeña barbacoa en su patio trasero. Después de comer, me lanzó un juego de llaves. «Feliz cumpleaños, chico». Miré las llaves, luego la calle donde estaba aparcado un sedán grande y cuadrado, un Ford Crown Victoria de 1999. Era blanco, con pequeños agujeros en el techo donde solía estar la barra de luces. «¿Es un coche de policía?», pregunté. Él sonrió. «Mi primer coche patrulla. Lo estaban dando de baja. Lo compré por un precio irrisorio. El motor está sólido. No es bonito, pero es fiable y es tuyo». Me puso una mano en el hombro. «Lo de este coche, Liam», dijo, con voz seria, «no es solo hierro y acero. Representa algo. Representa el respeto propio. Nunca dejes que nadie te lo quite». Me quedé sin palabras. Me acerqué al coche, pasando la mano por el capó. No era solo un coche. Era un escudo. Era una declaración. Era todo lo que el mundo de mi familia, de lujosos BMW nuevos y Lexus alquilados, no era. Era real. Era ganado. Y era mío. Ese coche se convirtió en mi orgullo y alegría. Pasaba los fines de semana cambiándole el aceite, encerándolo, buscando piezas originales en línea. Representaba mi independencia, mi escape. Mientras tanto, Noah vivía la gran vida. Mi padre le había dado un trabajo en la empresa de construcción, un título que sonaba importante y una camioneta nueva. La estrelló en un año. Luego vino un coche deportivo. En ese, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, pero el abogado de alto precio de mi padre lo redujo a un cargo por conducción imprudente. El coche fue incautado y finalmente vendido. El tercer coche fue un sedán de lujo. Ese lo estrelló contra un poste de teléfono mientras escribía mensajes de texto. 3 coches en 5 años. Y cada vez mis padres estaban allí para rescatarlo, para comprarle uno nuevo, para decirle que era solo una racha de mala suerte. Empecé a salir con Chloe por esa época.
Trabajábamos juntos en una firma de arquitectura donde yo era dibujante junior. Ella era inteligente, divertida y tenía esa actitud sensata que me encantaba. Estaba pagándose la carrera de Derecho por la noche, y no tenía paciencia para el comportamiento de la gente con privilegios. La primera vez que conoció a mi familia fue en una cena de domingo. Fue educada, pero de camino a casa, estuvo callada durante mucho tiempo. Luego, simplemente dijo, vaya. Vaya, bien o mal, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu hermano, dijo, sacudiendo la cabeza. Habló de sí mismo durante 45 minutos seguidos sin hacerte una sola pregunta. Y tus padres lo miran como si fuera el único hijo. No sé cómo sobreviviste a eso. Tío Frank, dije. ¿Y ahora tú? Ella se acercó y me apretó la mano. Bueno, sobreviviste. Saliste. Eso es lo que importa. Que ella dijera eso significaba más para mí de lo que ella podría imaginar. Me vio a mí, al verdadero yo, no al desastre, no al hijo en segundo lugar, solo a Liam. La vida era buena. Tenía un trabajo que amaba, una chica a la que adoraba, y un coche que para mí era el mejor coche del mundo. Pensé que finalmente había construido una pared lo suficientemente alta como para que la toxicidad de mi familia no pudiera escalarla. Me equivoqué. El pasado no se queda en el pasado. Solo espera una oportunidad para patear tu puerta. Y esa oportunidad llegó en forma de una llamada telefónica de mi hermano, Noah. Una llamada telefónica que pondría todo en marcha. La llamada telefónica llegó un martes por la tarde. Estaba en mi escritorio tratando de finalizar un conjunto de planos para un nuevo desarrollo de viviendas. Mi teléfono vibró y el nombre de Noah apareció en la pantalla. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Una llamada de Noah generalmente significaba que necesitaba algo. Suspiré y contesté. Hola, Liam. Hola, amigo, ¿cómo va? La falsa alegría en su voz era una señal de alarma. Era la misma voz que usaba cuando iba a pedir dinero o a pedir prestado algo que nunca devolvería. Estoy bien, Noah. En el trabajo. ¿Qué pasa? Mantuve mi tono neutral, no queriendo darle ninguna apertura. Entonces, una historia divertida, comenzó, y mi estómago se apretó. Sus historias divertidas nunca eran divertidas para nadie, excepto para él. ¿Recuerdas mi coche? ¿El sedán? ¿El que estrellé contra un poste? Sí, lo recuerdo. Él rió. Un sonido agudo, sin humor. Ese es. Bueno, el pago del seguro está tardando una eternidad. Y papá está siendo un verdadero cabrón con lo de conseguirme un coche de empresa nuevo hasta que mi historial de conducción esté limpio. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que hago por la empresa. Me parece razonable, dije, con la voz plana. Me lo imaginé trabajando, lo que generalmente significaba llegar tarde, tomar un almuerzo largo e irse temprano. Sí, como sea. Mira, necesito un favor. Uno grande. Necesito que me prestes tu coche. De hecho, me reí. No fue un sonido feliz. Fue un ladrido corto y agudo de incredulidad. ¿Mi coche? ¿El Crown Vic? Absolutamente no. Su tono amistoso desapareció al instante. El verdadero Noah emergió. ¿Qué quieres decir con no? Lo necesito para el trabajo. Tengo que visitar obras. Eso suena a un problema tuyo, Noah. No a un problema mío. Eres un hombre. Alquila un coche. Coge un Uber. No me importa. Pero no toques mi coche. Estás siendo un verdadero idiota. Lo sabes, espetó. Es solo un coche. Un trozo de chatarra. Apenas lo conduces. Lo conduzco todos los días. Y es mi coche. El que pagué. El que cuido. Has pasado por 3 coches que papá te compró. Los tratas como si fueran juguetes desechables. La respuesta es no. Eres tan egoísta. Siempre se trata de ti, ¿verdad? Estás sentado en ese pedazo de chatarra a pesar de mí, gritó, y luego la línea se cortó. Colgué el teléfono, con la mano ligeramente temblorosa.
Era el mismo viejo guión. ¿No quiere algo? Digo que no. Me convierto en el malo. Traté de quitármelo de la cabeza y volver al trabajo. Pero 20 minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era mi madre. Liam, cariño, soy mamá. Su voz estaba teñida de ese tono cansado y decepcionado que había perfeccionado con los años. Era una voz que podía hacerte sentir culpable por respirar. Acabo de hablar con tu hermano. Está muy molesto. Seguro que sí, dije, frotándome las sienes. Solo necesita un poco de ayuda, cariño. Su padre está siendo muy duro con él. Necesita un coche para hacer su trabajo, para ser un adulto responsable. Mamá, tiene 29 años. Un adulto responsable no estrella 3 coches y luego exige el de otra persona. Esto no lo está ayudando. Lo está habilitando. Es lo que siempre has hecho. Oh, Liam, no seas tan dramático. ¿Por qué debes usar un lenguaje tan duro? No se trata del dinero. Se trata de que la familia ayude a la familia. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas tan difíciles? Simplemente déjale usar el coche por unas semanas, hasta que todo se solucione. Sé la persona más grande. He sido la persona más grande toda mi vida, dije, mi voz se elevó a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la calma. Toda mi infancia se trató de ser la persona más grande. Ya terminé. La respuesta sigue siendo no. Colgué antes de que pudiera imponerme otra capa de culpa. Entonces, por supuesto, llegó el jefe final. 10 minutos después, el nombre de mi padre se iluminó en la pantalla. No me cuelgues, ladró tan pronto como contesté. No había pretensiones, ni falsa amabilidad. Dale a tu hermano las llaves de ese maldito coche. No, dije, mi voz tranquila, pero firme. ¿Qué acabas de decirme? Su voz era un gruñido bajo. Dije, no. Es mi coche. No se lo voy a dar. Es un pedazo de chatarra, Liam. Una vergüenza. Te veo conduciendo esa cosa por la ciudad y me revuelve el estómago. Tu hermano, un ejecutivo de mi compañía, necesita transporte, y tú estás acaparando esa porquería por despecho. No es un ejecutivo, papá. Es tu hijo con un título elegante. Y no lo estoy acaparando. Lo estoy usando. Después de todo lo que he hecho por ti, lo que te he dado, así es como me lo pagas, siendo un mocoso egoísta. Te di un techo durante 18 años. ¿Todo lo que me has dado? No me has dado un centavo desde que tenía 18 años. El tío Frank es quien me acogió. El tío Frank es quien me dio ese coche. No me has dado nada más que disgustos. La línea quedó en silencio por un momento. Luego, su voz volvió, fría como el hielo. Escúchame. Eres parte de esta familia, y actuarás como tal. Si no ayudas a tu hermano, puedes considerarte fuera del testamento. No obtendrás nada. Estarás completamente solo. He estado solo durante 10 años, dije, una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Estoy bien con eso. Y colgué. Esa noche, le conté a Chloe lo que había sucedido. Ella escuchó pacientemente, luego me tomó la mano. Bien por ti, dijo suavemente. Hiciste lo correcto. No dejes que te intimiden. Hizo una pausa, una mirada pensativa en su rostro. Sabes, Liam, probablemente deberías documentar esto. Por si acaso. ¿Documentar qué? Las llamadas telefónicas, las amenazas. Solo escríbelo. Hora, fecha, lo que se dijo. Es lo que aprendemos en mi clase de contratos. Un rastro de papel, siempre es una buena idea, cuando la gente es irracional. Sonó un poco paranoico, pero confié en su juicio. Así que abrí una nueva nota en mi computadora y anoté todo. Pasó una semana. No supe nada de ellos. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, finalmente habían captado el mensaje. Luego, una noche, salí del trabajo y caminé hacia el estacionamiento. Llegué al lugar donde siempre estacionaba mi Crown Vic, y estaba vacío.
Mi primer pensamiento fue que lo habían robado. Sentí una oleada de pánico. Estaba a punto de llamar a la policía, cuando lo vi. Un pequeño trozo de papel grasiento, escondido debajo del neumático del coche, al lado de mi sitio. Era un recibo de una gasolinera, cerca de la casa de mis padres. Y en la parte de atrás, con la caligrafía descuidada de mi hermano, había 2 palabras: lo tomé prestado. La rabia que me invadió fue fría y aguda. Esto era un nuevo mínimo. No solo lo había pedido o exigido. Lo había robado. ¿Cómo entró siquiera? Primero llamé a mi madre. ¿Dónde está?, le exigí. Liam, ¿qué pasa?, preguntó, su voz un poco temblorosa. No te hagas la tonta, mamá. Noah robó mi coche. ¿Dónde está? Oh, Dios. No lo robó, cariño. Solo lo tomó prestado. Estaba desesperado. Te dejó una nota. Robó mi coche y tú lo sabías. ¿Cómo consiguió una llave? Una larga pausa. Encontró una de repuesto, murmuró. Sabía que no había llaves de repuesto. Yo tenía las únicas 2 que venían con el coche. Estás mintiendo. Le ayudaste. Liam, por favor. Colgué y llamé a mi padre. Contestó al primer timbre. ¿Qué? Dile a Noah que tiene 1 hora para traer mi coche de vuelta a mi apartamento o lo reportaré como robado. No bromeo. No harás tal cosa, rugió. Avergonzarás a esta familia. Lo traerá de vuelta cuando termine con él. 1 hora, dije, y colgué. 45 minutos después, mi Crown Vic, chirriando, entró en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos. Noah salió, con una sonrisa burlona en la cara, y arrojó las llaves al suelo, frente a mí. ¿Feliz ahora, princesa? Miré dentro del coche. Había envoltorios de comida rápida en el asiento del pasajero, y la radio a todo volumen. Lo había conducido con dureza. ¿Cómo conseguiste una llave?, pregunté, mi voz peligrosamente silenciosa. La compré en línea, dijo encogiéndose de hombros. Llave universal para Ford viejos. No es ciencia espacial. Empezó a alejarse. Esta es la última vez, Noah, le grité. Si vuelves a tocar mi coche, juro que te arrepentirás. Él solo agitó una mano sobre su hombro, sin mirar atrás. Al día siguiente, llevé el coche a casa del tío Frank. Le conté todo. Escuchó, con el rostro sombrío. Cuando terminé, asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Esto ha ido demasiado lejos. Esto no es un préstamo. Es un robo, y vamos a asegurarnos de que no vuelva a pasar. Abrió el capó y juntos pasamos la tarde instalando un rastreador GPS oculto y un interruptor de apagado. Me mostró cómo activarlo desde una aplicación en mi teléfono. Si Noah volvía a intentarlo, podría apagar el motor de forma remota. Mientras me iba, el consejo de Chloe de la semana anterior resonó en mi cabeza. Conduje hasta la comisaría de policía local. Me sentía nervioso, como si fuera yo el que hacía algo malo. Me acerqué al mostrador y hablé con un oficial de aspecto cansado. Le expliqué la situación cuidadosamente. No quiero presentar cargos ahora mismo, dije, asegurándome de que mi voz fuera firme. No intento que arresten a mi hermano. Solo quiero dejar constancia formal de lo sucedido. Para mi propia protección. El oficial asintió, comprendiendo. ¿Quiere presentar un informe de información? Sí, exactamente. Lo escribió todo. Así que, su hermano, Noah Henderson, tomó su vehículo, un Crown Victoria de 1999, matrícula, insertar matrícula, sin su permiso en esta fecha, y usted declara que no desea presentar cargos en este momento. Eso es correcto, dije. Me entregó un papel con un número de caso. Aquí tiene. Guárdelo para sus registros. Doblé ese trozo de papel y lo guardé en mi cartera. Se sentía más pesado de lo que debería. No lo sabía entonces, pero acababa de armarme. Acababa de crear el arma que el dinero de mi padre y las lágrimas de mi madre no podían derrotar. Un rastro de papel, un hecho. Y estaba esperando pacientemente su momento para ser usado.
Los siguientes meses fueron tranquilos, inquietantemente tranquilos. No escuché ni una palabra de mis padres ni de Noah. Ni llamadas enojadas, ni mensajes de voz culpables. Era el tipo de silencio que se siente menos como paz y más como el aire justo antes de que llegue un tornado. Me centré en mi trabajo, en mi vida con Chloe. Incluso estábamos empezando a hablar de mudarnos juntos, buscando apartamentos en un barrio lejos del mundo de mis padres. Me permití creer que tal vez, solo tal vez, mi postura había funcionado, que finalmente habían entendido que ya no era su felpudo. Luego llegó la Navidad. La Navidad en mi familia siempre era una actuación obligatoria, organizada por mi tía María, la hermana de mi madre. Era una casa llena de sonrisas forzadas, resentimientos hirvientes y demasiada crema de huevo. Quería saltármela, pero Chloe, siempre pragmática, dijo que deberíamos ir. Preséntate, sé educado, come un poco de jamón y vete temprano, aconsejó. Es mejor que lidiar con el drama de no ir. Tenía razón. Así que fuimos en mi Crown Vic, el coche que lo había iniciado todo. Aparcar era una pesadilla, con coches que cubrían toda la calle. Encontré un lugar a una manzana de distancia, bajo una farola. En el momento en que entramos, la atmósfera familiar me envolvió. El olor a pino y pavo asado se mezclaba con el perfume empalagoso de mi madre. Me saludó con un abrazo, un poco demasiado apretado, un poco demasiado largo. «Oh, Liam, me alegro mucho de que hayas venido», susurró, como si fuera un soldado que regresaba de la guerra. Mi padre solo me hizo un breve gesto con la cabeza, desde el otro lado de la habitación, con un vaso de whisky en la mano, presidiendo la reunión con mis tíos. Estaba en su elemento, el rey en su castillo. Y allí estaba Noah. Estaba apoyado en la chimenea, riendo a carcajadas, ante algo que dijo uno de mis primos. Me miró y por un segundo sus ojos se encontraron con los míos. No había disculpa en ellos, ni remordimiento, solo un destello de esa vieja y arrogante autoindulgencia. Levantó su vaso en un brindis burlón y se apartó. Traté de relajarme. Hablé de trivialidades. Comí el pavo seco, pero no pude quitarme una sensación de temor. Aproximadamente una hora después de la fiesta, vi a Noah hablando con mi primo, Jake. Jake era un poco problemático, el tipo de persona que nunca creció del todo. Lo vi sacar un frasco de su bolsillo y verter una cantidad generosa en el vaso de crema de huevo ya lleno de Noah. Noah guiñó un ojo y dio un gran trago. Un poco más tarde, vi a Noah con su teléfono. Ya no se reía. Su cara estaba tensa, su voz un susurro bajo y furioso. Estaba acurrucado en un rincón del comedor, tratando de no ser oído. Solo capté algunos fragmentos, mientras pasaba. Te dije que no lo tengo. Te lo conseguiré esta noche. Lo prometo. Solo dame unas horas. Colgó, con el rostro pálido y sudoroso. Parecía acorralado. Parecía desesperado. Mis alarmas internas empezaron a sonar, al principio débilmente, luego con más fuerza. Le puse una excusa a Chloe y fui al pasillo de entrada para coger mi abrigo. Dije que necesitaba un cargador portátil de mi coche. Mis llaves estaban en el bolsillo derecho de mi pesado abrigo de invierno, que estaba enterrado bajo una docena de otros en el armario de la habitación de invitados. Escarbé entre la pila de abrigos, el olor de varios perfumes y naftalina llenando el pequeño espacio. Mis dedos buscaron el familiar cuero gastado de mi chaqueta. La encontré y mi mano se hundió en el bolsillo. Estaba vacío. Mi corazón no solo se hundió. Se desplomó. Un frío pavor me invadió. No, no lo haría. No aquí. No esta noche. Saqué mi teléfono. Mis manos de repente torpes. Abrí la aplicación de seguimiento GPS que el tío Frank había instalado. El pequeño punto azul que se suponía que era mi teléfono estaba justo donde estaba parado. Deslicé el dedo hacia el icono de mi coche. La pantalla cargó el mapa. Un pequeño punto rojo, que representaba mi Crown Vic, se suponía que estaba aparcado justo al final de la calle. No lo estaba. Se estaba moviendo. Ya estaba a 3 manzanas de distancia, en dirección a la interestatal. Sentí una extraña y escalofriante calma descender sobre mí. El pánico había desaparecido, reemplazado por una férrea determinación.
Todos los años de ser empujado, de ser ignorado, de ser agraviado, se unieron en este único momento de claridad. Esto era la línea final. Volví a la sala de estar. Con una máscara de informalidad en mi rostro. La fiesta estaba en pleno apogeo. Risas. Villancicos en el estéreo. El crepitar del fuego. Una imagen perfecta de una familia feliz. ¡Qué mentira! Encontré a Chloe. Tenemos que irnos, dije, mi voz baja. Ella vio la expresión de mi cara y no hizo preguntas. Simplemente asintió, cogiendo su bolso. No fui al tío Frank. No fui a mi padre. Salí por la puerta principal, hacia el frío porche, los sonidos de la fiesta desvaneciéndose detrás de mí. Respiré hondo el aire helado de la noche y saqué mi teléfono de nuevo. No llamé a mis padres. No llamé a Noah. Marqué el 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? La voz de la operadora era tranquila y profesional. Mi voz era igual de tranquila. Me gustaría informar de un robo de vehículo en curso. De acuerdo, señor. ¿Puede decirme su nombre y ubicación? Mi nombre es Liam Henderson. Estoy en 125 Northwood Drive. Mi coche, un Ford Crown Victoria blanco de 1999, acaba de ser robado. ¿Vio quién lo tomó, señor? Sí, dije, observando cómo el rojo en la pantalla de mi otro teléfono se alejaba constantemente. Creo que fue mi hermano, Noah Henderson. Le di el número de matrícula de memoria. Luego añadí la parte más importante. Esta es la segunda vez que hace esto. Presenté un informe de información el mes pasado. El número de caso es 715B. Hubo una pausa al otro lado. El sonido de un teclado. De acuerdo, señor Henderson. Veo el informe. ¿Puede decirme dónde está el vehículo ahora? Miré el rastreador. El punto rojo giraba hacia la rampa de acceso a la enero del 95. Las noticias locales habían estado advirtiendo al respecto todo el día. Una tormenta de invierno se acercaba y las carreteras ya se estaban poniendo heladas. Está entrando en la interestatal, dije. Y tengo motivos para creer que ha estado bebiendo. El tono de la operadora se agudizó. De acuerdo, señor. Vamos a enviar una unidad inmediatamente. Por favor, manténgase en línea. Me quedé allí, en el frío, Chloe a mi lado, con la mano en mi brazo. Los sonidos de la falsa fiesta de Navidad de mi familia parecían un mundo lejano. El juego había terminado. Ya no jugaba con sus reglas. Ahora estaba usando un conjunto diferente de reglas, las reales. Y las consecuencias, ya no eran mías. Los 10 minutos siguientes parecieron una eternidad. Chloe y yo nos quedamos en la acera, el frío se colaba por nuestros abrigos. Mantuve mis ojos fijos en el rastreador GPS de mi teléfono. El punto rojo se movía rápidamente por la interestatal, demasiado rápido para las condiciones. Lo atraparán, dijo Chloe, su voz una presencia firme y tranquilizadora en el caos de mis pensamientos. Hiciste lo correcto, Liam. Mi teléfono vibró. Era mi madre. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Mi padre. También lo ignoré. El punto rojo en el mapa, de repente, se desvió, luego se detuvo bruscamente en el arcén de la autopista, a unas 5 millas de distancia. Se detuvo, dije, mi voz tensa. Justo entonces, mi madre salió corriendo por la puerta principal, sin siquiera molestarse en ponerse un abrigo. Liam, ¿qué está pasando? Noah acaba de llamar. Dijo, la policía lo está deteniendo. ¿Hiciste esto? Su cara era una máscara de incredulidad y horror. Robó mi coche, mamá, dije, mi voz desprovista de emoción. Llamé a la policía. Así de simple. Mi padre estaba justo detrás de ella, con la cara morada de rabia. ¿Tú qué? ¿Llamaste a la policía por tu propio hermano? ¿Estás loco? Antes de que pudiera continuar con su diatriba, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté. ¿Es usted el señor Liam Henderson? Una voz tranquila y autoritaria preguntó.
Sí, soy yo. Soy el oficial Williams de la Policía Estatal. Hemos recuperado su vehículo en enero del 95. Tenemos a un sospechoso bajo custodia, su hermano, Noah Henderson. Revisamos las placas, y apareció como un vehículo de interés vinculado a un informe de robo anterior. ¿Puede confirmar que usted es el propietario y que no le dio permiso para conducirlo esta noche? Mi padre estaba gritando al fondo. Dígales que es un malentendido. Una disputa familiar. Mi madre estaba sollozando. Por favor, Liam, no le arruines la vida. Les di la espalda y hablé claramente por teléfono. Puedo confirmar. Mi nombre es Liam Henderson. Soy el propietario. Él no tenía mi permiso. Me robó las llaves de mi abrigo en una fiesta familiar. Gracias, señor Henderson. Eso aclara las cosas. El oficial Williams dijo que hubo una pausa. Su hermano parece estar muy intoxicado. Mientras lo detenían, perdió el control en un tramo helado y se deslizó contra una barandilla. El coche tiene algunos daños en la parte delantera, pero él está ileso. El alivio, agudo e inoportuno, se mezcló con la fría ira. Estaba bien. Era un idiota, un ladrón, un peligro imprudente para todos en la carretera, pero era mi hermano, y estaba bien. Necesitaremos que venga a la escena para identificar su vehículo y hacer una declaración, continuó el oficial. Y necesitará organizar una grúa. Ya voy, dije y colgué. Mi padre me agarró del brazo. No vas a ir allí y decir una palabra contra él. Esto es un error. Les diremos que tenía permiso. Me solté de su brazo. Mi voz dura como el pedernal. No, no más mentiras. Se acabó. El viaje al lugar de los hechos fue surrealista. Mis padres, en su propio coche, me seguían de cerca a mí y a Chloe. Las luces azules y rojas intermitentes eran visibles desde una milla de distancia. 2 coches patrulla estaban estacionados detrás de mi Crown Vic, que estaba empotrado contra la barandilla, con el parachoques delantero arrugado. Noah estaba en la parte trasera de uno de los coches patrulla, con el rostro pálido y flácido. El oficial Williams, un hombre alto, con ojos amables y un semblante firme, me recibió cuando bajé. Me miró, luego a mi coche. Señor Henderson, gracias por venir. Mis padres se apresuraron, mi madre ya llorando, mi padre lanzándose a su actuación. Oficial, gracias a Dios. Todo esto es un terrible malentendido. Mis hijos tuvieron una pequeña discusión. Ya sabe cómo son los hermanos. El oficial Williams levantó una mano, deteniéndolo a mitad de frase. Ni siquiera miró a mi padre. Me miró a mí. ¿Es este su padre, señor Henderson? Sí, dije. ¿Y me está diciendo que esto es un malentendido? El momento se suspendió en el aire helado. Este era el punto sin retorno. Toda mi vida, me habían entrenado para ceder en este momento exacto, para absorber la culpa, para suavizar las cosas. Mi madre me miraba, con los ojos suplicantes. Mi padre me miraba fijamente, con la mandíbula apretada, desafiándome a desobedecerle. Noah era solo una sombra en la parte trasera del coche de policía. Tomé aliento. No, oficial. No es un malentendido. Mi hermano me robó las llaves de mi coche del bolsillo, en una fiesta familiar. Tiene un historial de conducir bajo los efectos del alcohol. Reporté el vehículo como robado para evitar que se matara a sí mismo, o a alguien más. Tengo un número de informe policial, de la última vez que lo robó, si lo necesita. El oficial Williams asintió lentamente, un destello de comprensión en sus ojos. Finalmente se volvió hacia mi padre. Señor, creo que lo mejor es que me deje manejar esto. Se acercó al coche patrulla, donde su compañero estaba administrando una prueba de alcoholemia a Noah. Todos pudimos ver el resultado. Noah se desplomó en su asiento, con la cabeza entre las manos. El oficial lo esposó. Mientras lo llevaban al otro coche patrulla, mi padre explotó. Esto es culpa tuya, me gritó, con el dedo en el aire. Tú hiciste esto. Estás intentando destruir esta familia. No eres mi hijo. Los agentes se detuvieron, observando la escena. Mi madre,
completamente destrozada, soltó un lamento. Deberíamos haberlo detenido hace años, David. Te lo dije, el Dewey en la universidad, el accidente del año pasado. No puedo seguir encubriéndolo. No puedo. Estaba sollozando histéricamente, confesando años de secretos, allí mismo, en el arcén de una autopista, delante de todos. Fue un completo y absoluto colapso. La familia perfecta, haciéndose añicos en 1.000.000 de pedazos, bajo las luces frías y parpadeantes de la realidad. El oficial Williams se acercó a mí, con una expresión de piedad y profesionalismo. Señor Henderson, necesitaré su declaración completa en la estación. En cuanto a su familia, les sugiero que se vayan a casa. Miró significativamente a mi padre. Señor, su hijo ha sido arrestado por robo mayor de automóvil, conducir bajo los efectos del alcohol y resistirse al arresto. Lo mejor que puede hacer por él ahora mismo es llamar a un abogado. Mi padre lo miró sin habla por primera vez en su vida. El poder, el control, todo se había evaporado en el aire frío de la noche. Sus palabras no significaban nada allí. Su dinero no significaba nada. Lo único que importaba era la cruda y dura verdad. Una verdad que yo, su hijo en segundo lugar, finalmente me había atrevido a decir. El juego había terminado, y yo había ganado. O tal vez todos habíamos perdido. Las horas en la comisaría fueron un borrón de luces fluorescentes, café malo y el olor estéril a desinfectante. Di mi declaración, de manera metódica y tranquila, detallando todo, desde el primer robo, hasta la llamada al 911. El tío Frank apareció no como policía, sino como mi tío. Simplemente se sentó conmigo, una presencia silenciosa y sólida que me ancló en la tormenta. No dijo, te lo dije. No tuvo que hacerlo. Noah fue procesado. Debido al cargo de delito grave de robo mayor de auto, no saldría bajo fianza esa noche. Pasaría el fin de semana en la cárcel del condado, hasta su lectura de cargos el lunes. La realidad de eso pareció golpear a mis padres como un golpe físico. Mi padre, después de su arrebato inicial en la autopista, se había quedado en silencio, con el rostro como una máscara sombría y pétrea. Mi madre había llorado hasta el punto de la insensibilidad exhausta. Contrataron a un abogado llamativo que apareció con un traje caro, oliendo a colonia y confianza. Pero ni siquiera él podía agitar una varita mágica y hacer desaparecer los barrotes de acero. El camino a casa con Chloe fue tranquilo. ¿Te mantienes?, preguntó finalmente, mientras entrábamos en mi complejo de apartamentos. No sé lo que siento, admití. Y fue lo más sincero que había dicho en toda la noche. Es como si finalmente me hubiera defendido, pero no me siento bien al respecto. Solo me siento vacío. Eso es porque es una tragedia, Liam, dijo suavemente. No hay ganadores en algo así. Las siguientes semanas fueron una dolorosa educación en el sistema legal. El abollado Crown Vic fue remolcado a un taller de carrocería local, dirigido por un tipo llamado Tony, amigo del tío Frank. El presupuesto era elevado. La parte delantera estaba hecha un desastre. Noah pasó 3 días en la cárcel antes de que mi padre pudiera pagar la astronómica fianza. Me enteré por la tía María que salió pareciendo un fantasma. La arrogancia se había ido, reemplazada por un miedo con los ojos hundidos. El primer enfrentamiento llegó aproximadamente una semana después. Mi madre llamó, con la voz temblorosa. Me preguntó si podía reunirme con ella para tomar un café. Contra mi buen juicio, acepté. Se sentó frente a mí, en un rincón tranquilo de Starbucks, retorciéndose las manos. Parecía que no había dormido en una semana. Liam, comenzó. El abogado dice que el cargo de robo mayor de auto es el más grave. Dijo, si el dueño del coche, si tú le dijeras al fiscal que todo fue un malentendido, que estabas enojado y reaccionaste de forma exagerada, que de hecho tenía permiso, entonces ese cargo probablemente se retiraría. La miré fijamente, mi café se enfriaba. Después de todo, ella todavía estaba tratando de reescribir la realidad. Robó el coche, mamá. Cometió un error, insistió, con la voz quebrada. Un error terrible, estúpido. Pero es tu hermano. No puedes dejar que vaya a prisión. Lo destruiría. Por favor, Liam. Te lo ruego. Soy tu madre.
No le hagas esto a nuestra familia. No me hagas esto a mí. Las lágrimas le corrían por la cara. El arma que había usado contra mí toda mi vida. Pero por primera vez, no tuvo efecto. Era como ver una película que había visto 100 veces antes. Conocía cada línea. Lo que me pides que haga es mentirle a un fiscal, dije, con voz firme. Me pides que cometa un crimen para encubrir sus crímenes. Lo mismo que admitiste haber hecho en la carretera. ¿Te ha enseñado algo de esto? Ella solo sollozó, sacudiendo la cabeza. Eres tan frío. No sé en quién te has convertido. Soy la misma persona que siempre he sido, respondí, levantándome. La única diferencia es que esta vez no voy a limpiar su desastre. Salí, dejándola allí con sus lágrimas. El enfrentamiento final, el que había estado temiendo, llegó unas semanas después. Mi padre me citó en el taller de carrocería. Quería arreglar las cosas, con respecto a las reparaciones del coche. Sabía que no se trataba del coche. Lo encontré allí, de pie, junto a mi malherido Crown Vic, con Tony, el dueño del taller, que sostenía incómodamente un portapapeles. Tony era un tipo grande y brusco, con grasa debajo de las uñas, pero tenía ojos honestos. Me asintió cuando entré. Mi padre no perdió el tiempo con cumplidos. Esto es ridículo, dijo, señalando el coche. Un viejo trozo de chatarra. No vale lo que Tony quiere para arreglarlo. Es un presupuesto justo, Richard, dijo Tony, con voz firme. Las piezas para estos modelos antiguos no son fáciles de encontrar. Mi padre lo ignoró y se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. Sacó una gruesa chequera, del tipo que se usa para cuentas comerciales. David Henderson Construcción estaba impreso en la parte superior. Bien, espetó. Garabateó algo en un cheque y lo arrancó, empujándolo hacia mí. Era por $5.000, más que suficiente para cubrir las reparaciones. Aquí, tómalo. Y esto se acabó. Vas al fiscal, les dices que fue una disputa familiar, y dejamos atrás todo este episodio vergonzoso. Miré el cheque, luego su rostro. La arrogancia, la certeza absoluta de que el dinero podía arreglar cualquier cosa, seguía ahí. No había aprendido nada. No tomé el cheque. No se trata de dinero, papá, dije en voz baja. Entonces, ¿de qué se trata?, rugió, su voz resonando en el cavernoso garaje. ¿Venganza? ¿Quieres arruinar la vida de tu hermano por un estúpido coche? Se trata de consecuencias, dije, mi voz ganando fuerza. Algo que él nunca ha tenido que enfrentar, y algo que tú nunca has tenido que enfrentar. Se acercó un paso más, su sombra cayendo sobre mí. No tienes idea de lo que enfrenté para construir lo que tengo. Para darte a ti y a tu hermano ingrato todo. Sé que estás tratando de usar dinero de tu compañía, para influenciar a un testigo en un caso de delito grave, dije, mi voz resonaba con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Sé que eso es ilegal, Tony. El dueño del taller cambió su peso incómodo. Richard, tal vez ustedes dos deberían llevar esto afuera. La cara de mi padre pasó de roja a un blanco pálido y moteado. Me miró a mí, a Tony, y luego de nuevo al cheque que tenía en la mano. Había intentado usar su arma definitiva, su dinero, y había fallado. Se había quedado sin municiones. Arrugó el cheque en su puño. ¿Te arrepentirás de esto, Liam? Estás destrozando a esta familia, y cuando todo sea cenizas, estarás completamente solo. ¿Te lo prometo? Salió furioso, dejando un rastro de silencio a su paso. Me quedé allí, mirando mi coche destrozado. Se equivocaba. No estaba solo. Y este no era el final. Era el principio. El principio de su final. Porque todavía tenía mi propia arma. La que no vio venir. Ese pequeño trozo de papel en mi cartera, el número de caso, el hecho. Y estaba a punto de convertirlo de un escudo en una espada. El aire en el taller de carrocería era denso con el olor a aceite y la tensión tácita. Tony, el propietario, finalmente rompió el silencio. Soltó un largo y bajo silbido. Bueno, dijo, sacudiendo la cabeza. He visto algo de drama familiar en mi vida, pero eso se lleva la palma.
Simplemente asentí, sintiéndome extrañamente tranquilo. La tormenta había pasado y yo seguía en pie. ¿Puedes arreglar el coche, Tony? Te pagaré a plazos. No te preocupes por eso ahora mismo, chico, dijo, dándome una palmada en el hombro. Lo resolveremos. Tu tío Frank es un buen hombre. Sois buena gente. Esa noche, me senté frente a mi ordenador, con el cheque arrugado de mi padre todavía en mi mente. Él pensó que se trataba del coche. Pensó que se trataba del dinero. Todavía no lo entendía. Abrí un nuevo correo electrónico. El destinatario era la Junta Oficial de Licencias de Contratistas del Estado. Chloé, mi brillante, práctica y estudiante de Derecho a tiempo parcial, me lo había dicho. Cada estado tiene una. Regulan los negocios de construcción y tienen códigos de conducta estrictos. Uno de esos códigos generalmente implica no cometer crímenes ni participar en comportamientos poco éticos que puedan afectar negativamente a la profesión. Mis dedos volaron por el teclado. Fui educado, profesional y factual. Me presenté a mí mismo y a la empresa de mi padre. Expliqué el caso penal en curso que involucraba a mi hermano. Y luego lo expuse todo. Esta tarde, escribí, el señor David Henderson, en su capacidad de propietario de la empresa, se reunió conmigo en Tony's Auto Body, frente a un testigo, el señor Tony Gallo. Me ofreció un cheque, girado desde su cuenta comercial. Este pago estaba explícitamente condicionado a que yo aceptara cambiar mi testimonio ante el fiscal, en una investigación de delito grave activa, que involucraba a su hijo. Estaba, en efecto, intentando usar fondos corporativos para sobornar a un testigo. Adjunté una foto del cheque arrugado, donde el nombre de la empresa era claramente visible. Incluí el nombre y la dirección comercial de Tony como testigo. Concluí el correo electrónico, declarando que sentía que esto era una grave violación ética y que lo ponía en su conocimiento, como cuestión de registro público. Antes de enviarlo, reenvié una copia al abogado corporativo de mi padre, el mismo que manejó sus casos de DUI. El asunto era simple, para sus registros. Luego le di a enviar. No hubo explosión, ni consecuencias inmediatas, solo el zumbido silencioso de mi computadora. Pero supe que acababa de lanzar un torpedo al casco del imperio, cuidadosamente construido por mi padre. Su poder no venía de sus puños. Venía de su reputación, sus licencias, su capacidad para licitar contratos estatales y municipales lucrativos. Todo eso ahora estaba en peligro. Una semana después, recibí una llamada de la fiscalía. Le ofrecieron a Noah un acuerdo de culpabilidad. Si se declaraba culpable de DUI y de un delito menor de robo de coche, retirarían el cargo de delito grave de robo mayor de auto y la resistencia al arresto. Eso significaría que no iría a prisión, pero tendría un precio muy alto, 2 años de libertad condicional, una licencia suspendida por 1 año, una multa masiva, 200 horas de servicio comunitario y asistencia obligatoria a un panel de impacto a la víctima. Más tarde me enteré, por el tío Frank, de lo que había sucedido entre bastidores. El abogado de mi padre había recibido mi correo electrónico. Inmediatamente llamó a mi padre, y en términos muy claros, le dijo que se enfrentaba a una investigación profesional catastrófica que podría arruinarlo. El intento de soborno era una amenaza mucho más grave para su sustento que el robo de coche de Noah. El abogado le había aconsejado a mi padre que hiciera que todo esto desapareciera en silencio y rápidamente. Eso significaba aceptar la primera oferta del fiscal para Noah y no luchar contra ella. Mi padre, el hombre que siempre luchaba, que siempre ganaba, se había visto obligado a rendirse. Y ese fue el comienzo del verdadero cambio. Noah aceptó el trato. Sus 200 horas de servicio comunitario las pasó limpiando grafitis de edificios públicos. Tuvo que conseguir un trabajo de baja categoría en un almacén, para empezar a pagar sus multas y la factura de reparación de mi coche. Me envió un cheque todos los meses, por $100, con una simple nota de 1 línea, para el coche. El cambio más grande, sin embargo, provino del panel de impacto a la víctima. Era una parte obligatoria de su sentencia. Tuvo que sentarse en una habitación durante 4 horas y escuchar a personas cuyas vidas habían sido destrozadas por conductores ebrios, madres que habían perdido hijos, maridos que habían perdido esposas, personas en sillas de ruedas que nunca volverían a caminar. Se lo contó a mi tía María más tarde. Dijo que se sentó allí,
escuchando a una mujer describir cómo tuvo que identificar a su hijo de 17 años en la morgue, y por primera vez en su vida, se vio a sí mismo no como la víctima de una mala noche, sino como la causa potencial de la pesadilla interminable de otra persona. Dijo que vomitó en el baño durante el descanso y lloró por primera vez, desde que era un niño pequeño. Ese fue su punto más bajo, no la celda de la cárcel, sino el reflejo de lo que podría haberse convertido, en los ojos llenos de lágrimas de una madre afligida. Empezó a ir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Consiguió un padrino. Siguió trabajando en el almacén, incluso después de terminar su servicio comunitario. Mi padre se vio obligado a asistir a clases de manejo de la ira. Su empresa fue multada con una fuerte suma por la Junta de Licencias y fue puesta en libertad condicional, por 2 años. Tuvo que vender algunas propiedades de inversión para cubrir los honorarios legales y las multas. La arrogancia se había ido. Parecía más pequeño, más callado. Mi madre empezó a ir a terapia. Estaba tratando de entender su propio papel en la disfunción familiar, su comportamiento permisivo. Ella y mi padre seguían juntos, pero algo se había roto irremediablemente entre ellos. Pasó un año de tranquilidad, de distancia, de reconstrucción lenta y dolorosa. Me mudé con Chloe y nos comprometimos. Fui ascendido a dibujante senior en mi empresa. Mi vida avanzaba, en mis propios términos. Mi Crown Vic estaba completamente reparado, luciendo mejor que nunca. Ahora era más que un coche. Era un monumento a una batalla que había ganado. La pieza final encajó una lluviosa mañana de sábado, casi exactamente un año después de la fiesta de Navidad. Estaba en una cafetería, esperando a Chloe, cuando la puerta se abrió y entró Noah. Me vio y se quedó paralizado. Se veía diferente, quizás más delgado. La arrogancia en su postura se había ido, reemplazada por una quietud. Dudó, luego se acercó a mi mesa. «Hola, Liam», dijo. Su voz era baja. «Hola, Noah». Un silencio incómodo se cernió entre nosotros. Me entregó un sobre de aspecto familiar. «El pago de este mes», dijo. Lo tomé. Se quedó allí un momento, cambiando su peso. «Escucha», dijo, finalmente mirándome a los ojos. «Yo, recibí mi ficha de 1 año de sobriedad la semana pasada». «Felicidades», dije, y lo dije en serio. «Eso es genial». «Sí», dijo, con una pequeña y triste sonrisa en su rostro. «Solo quería decir que lo siento, no solo por el coche o el dinero, por todo, por ser un hermano terrible». «Lo siento mucho, de verdad, Liam». Fue la primera disculpa honesta e incondicional que le había oído en toda mi vida. No hubo excusas, ni justificaciones, solo arrepentimiento. Miré a mi hermano, realmente lo miré, quizás por primera vez. Ya no vi al hijo de oro. Solo vi a un hombre tratando de encontrar su camino de regreso, de los escombros que había creado. «Lo sé», dije. «Gracias». No fue perdón, no completamente. No fue una promesa de que volveríamos a ser mejores amigos. Fue solo un reconocimiento, un comienzo, y por ahora, fue suficiente. Noah me hizo un pequeño gesto con la cabeza, un destello de alivio en sus ojos, y luego se acercó al mostrador para pedir su café. No intentó hablar más. No presionó para más. Finalmente, entendió que algunas cosas llevan tiempo. Chloe llegó unos minutos después y, al salir, lo vi sentado solo en una mesa junto a la ventana, simplemente bebiendo tranquilamente su café. Un hombre en paz con su propia soledad. Fue un comienzo. La relación con mis padres es complicada. Es un trabajo en progreso. Ya no hacemos grandes cenas familiares. Las actuaciones obligatorias han terminado. Los veo en vacaciones, durante unas horas. Las conversaciones son forzadas, cuidadosas. Mi padre está más callado. Todavía asiste a sus clases de manejo de la ira. Una vez logró una disculpa rígida y torpe, diciendo que podría haber manejado las cosas mejor. Para él, eso fue el equivalente a un soneto shakespeariano de remordimiento. Mi madre, a través de su terapia, ha empezado a entender el significado de los límites. Llama, pero no fisgonea. No intenta culpar. Está aprendiendo a tener una relación con el hijo que soy, no con el que deseaba que fuera.
Es frágil. No es perfecto, pero es real. Unas semanas después de que viera a Noah en la cafetería, me llegó un paquete a mi apartamento. Era de él. Dentro había un pequeño sistema de seguridad de coche de alta gama, completo con un nuevo rastreador GPS y un arrancador remoto. Había una nota adjunta, con su nueva y más ordenada letra. Decía, para que nunca más tengas que preocuparte por quién está al volante. Mantente a salvo, Noah. Al día siguiente, hice instalar el sistema. A veces, cuando voy de camino a casa desde el trabajo en mi Crown Vic, con el sol de la tarde brillando en el capó, pienso en ese año. Pienso en cómo una familia, una vida, puede parecer tan perfecta por fuera, pero estar pudriéndose por dentro. Y pienso en cómo a veces, la única manera de salvar algo, es dejar que se queme hasta los cimientos primero. Ese coche, ese viejo coche de policía dado de baja, se convirtió en el catalizador improbable de todo. Era un símbolo de mi independencia, y no pudieron soportarlo. Sus intentos de quitármelo, de controlarlo, terminaron costándoles su propio control, su propio poder. No se dieron cuenta de que no solo luchaban conmigo por un coche. Luchaban conmigo por mi respeto propio. Y esa, era una lucha que ya no estaba dispuesto a perder. Encontré mi propio poder, no gritando más fuerte, ni luchando más sucio, sino saliendo de su juego tóxico y usando las reglas del mundo real. El mundo de las consecuencias. El mundo del papeleo. El mundo donde la verdad, finalmente, tiene una forma de salir a la superficie. No destruí a mi familia. Ellos tenían el fósforo. Y yo simplemente me negué a ayudarles a apagar el fuego que ellos mismos encendieron. Mi paz no vino de que ellos cambiaran. Vino de que yo cambiara. Vino de encontrar mi propia voz, lo que es más importante, aprender cuándo dejar que los hechos fríos y duros, en un trozo de papel, hablaran por mí. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya conmovido de alguna manera. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que elegir entre mantener la paz y defender la verdad? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene.